¿Qué tal estáis, amigos? Espero que estéis genial. Espero que hayáis pasado una semana estupenda. Ya estamos a fin de semana, unos para descansar, otros para seguir trabajando. De hecho, yo sigo trabajando, por eso estoy aquí y vengo a presentar una estrategia que me han compartido esta semana. La he estado trasteando, probando, configurando, haciendo pruebas y demás, y hoy pues la vengo a compartir con todos vosotros. Así que vamos a pasar a pantalla. Bien, antes de nada, recordad que operamos en la plataforma de BingX, que es precisamente la plataforma que tenéis ahora mismo en pantalla. Por otro lado, tenemos TradingView, que aquí es donde vamos a analizar y donde vamos a ver los indicadores de los cuales se compone la estrategia de hoy. Antes de pasar a la pestaña de indicadores, muy rápidamente os recuerdo que todavía seguimos en promoción. Esto que tenéis en pantalla es el ecosistema VIP, que se compone de 5 bots de Telegram y 9 scripts de TradingView, los cuales están basados en estrategias ya existentes, de ahí que tengan un numerito asignado. Unas estrategias que las hemos escogido minuciosamente de entre todas las del canal. Estamos ya cerca de tener 200 estrategias en el canal, y si estas poquitas están aquí es porque se lo merecen. Recordad, aquellas personas que entren por 6 meses van a tener un descuento de casi el 50%. Como os comento, no es lo mismo entrar y pagar $90 que pagar $50. Es un ahorro de, como os digo, la mitad casi. Ahora bien, quien quiera entrar solamente un mes para probar, trastear y ver de qué va un poco todo, pues simplemente entras un mes, pagas $15 y ya está listo. Bien, vamos al lío y directos a indicadores. Recordad que estamos en la temporada de 4 horas, es donde vamos a ver esta estrategia, aunque la podéis aplicar a cualquier temporalidad. Bueno, en esta pestaña del candadito tengo todo el ecosistema VIP del que os hablo. Bueno, solamente lo que vienen a ser las herramientas de TradingView, después los bots de Telegram son aparte. Vosotros, cuando os unáis al ecosistema VIP con vuestro nombre de usuario de TradingView, os lo vamos a enviar aquí también, al mismo sitio. Vamos a favoritos y vamos a empezar por el primer indicador, y es este que tenéis aquí, RedK Everex Effort versus Result Explored, del creador Red Trader. Ahora, cuando estoy grabando el vídeo, viernes noche, tiene 2392, así que de aquí a mañana, cuando veáis el vídeo, no va a variar mucho. Vamos a darle un clic, tranquilos, porque después vamos a empezar a configurar todo y demás. Aunque veáis ahí mucha información, después la vamos desgranando. Vamos a colocar también los canales de Donchian, que los tenemos aquí arriba, y por otro lado vamos a colocar este indicador de volumen profile, white buy and shell pressure level. A ver, tenéis los nombres de estos indicadores en la descripción del vídeo. También en el grupo de Telegram, si os vais a la sección de herramientas, tenéis ahí también los links de acceso a todos los vídeos. Otra vez de nuevo los nombres de los indicadores y las temporalidades recomendadas para cada estrategia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a configurar un poco esto, porque como veis tenemos aquí muchísima información. Así que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por los canales de Donchian. Vamos a la configuración, nos vamos a la pestaña de estilo, en base, vamos a ir al color, lo vamos a poner en amarillo, la línea superior la vamos a poner en color verde y la línea inferior en color rojo. Bueno, esta amarilla la vamos a poner a un segundo nivel de grosor porque va a ser nuestra guía, después ya lo vamos a ver. Le damos a aceptar y los canales de Donchian, por un lado, ya los tenemos ya configurados. Bien, ahora vamos a pasar a configurar el indicador de Red Everex que tenemos aquí. Como vemos, son unas barritas de volumen y después estas medias. Tranquilos, que después os voy a explicar qué es cada cosa y qué función o qué utilidad es la que le vamos a dar a cada uno de los indicadores que tenemos en pantalla. Vamos a la configuración de nuevo a la pestaña de estilo, vamos a desmarcar el volumen band, vamos a desmarcar también el price band, RROF smooth fuera también. Ahora vamos a desmarcar todas estas líneas que tenemos aquí, excepto la línea 0, la línea 0 la vamos a dejar y de hecho la vamos a poner en color blanco y le vamos a dar un segundo nivel de grosor. Perfecto, aceptamos y ya veis que rápidamente también hemos configurado el indicador Red Everex. Vamos al volumen profile. Como veis, hemos quitado aquí unas barras de volumen. ¿Por qué motivo? Porque para el volumen me gusta más este otro indicador que vamos a ver ahora, y aparte no lo tenemos ahí todo en el mismo indicador y demás, mejor por separado. Vamos a la configuración, de nuevo en la pestaña de estilo, desmarcamos el moving average, que es básicamente esta media que tenemos por ahí, que no la necesitamos para nada. El fondo también lo quitamos, y esta pestaña de tables, que básicamente es este cuadradito que nos pone aquí en verde, lo quitamos también. Y ahora sí le damos a aceptar. Vamos a poner esto un poco
poco más curioso. Ya lo tenemos todo configurado. Ahora sí, vamos a explicar un poco qué es lo que tenemos en pantalla, porque si tenemos aquí un montón de líneas, un montón de canales, de barras de volumen, pero no sabemos interpretarlo, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por ver los canales de Dongxiang. El canal de Dongxiang es un indicador de seguimiento de tendencias. Me explico. Las bandas son básicamente líneas de ruptura. Si nos acercamos bien, vemos que nos está marcando toda la estructura, incluso máximos, mínimos. Ojo, esto no tiene nada que ver con las bandas de Bollinger, que ya voy a muchos compararlo. Con las bandas de Bollinger lo que nos miden son la volatilidad. Esto no tiene nada que ver con la volatilidad. De hecho, ya veis que prácticamente no vemos rompimientos de la banda superior y de la inferior. El precio siempre se mueve dentro del canal. Aquí podemos ver la estructura de una manera muy precisa, con los mínimos y los máximos. Y luego esta media central, que es la que vamos a tener en cuenta, por eso le hemos puesto de un tono amarillo un poco más gruesa. Bien, vamos a ver qué hay de este otro indicador, RedK Everex, porque este indicador sí que es nuevo. Los canales de Dongxiang lo he traído en otro vídeo y seguro que habéis visto 1000 vídeos por ahí más. Pero el Red Everex es un indicador bastante novedoso. Yo no he visto ningún vídeo por ahí, la verdad, acerca de este indicador, y menos aún con esta configuración que le hemos hecho, ¿no? Pues bueno, es un indicador que se basa en el análisis del volumen, el cual ya veis que lo hemos quitado, y también en la ley de Wyckoff. Si os interesa saber más acerca de la ley de Wyckoff, dejármelo saber en la descripción de este vídeo, por favor, porque entonces voy a hacer un vídeo detallado sobre ello, explicando ya más a fondo lo que es y lo que representa. Como os comentaba, el volumen lo vamos a quitar de ahí y lo vamos a poner representado aparte, que para eso tenemos aquí el volumen profile White Buy and Shell Pressure. Es un indicador de volumen sin más, con la excepción de que tiene un tercer color, que es el color azulito que vemos aquí. Tenemos barras de color verde, barras de color rojo y barras de color azul. Las barras de color azul nos están diciendo que hay un número igual o aproximado de compras y de ventas. Digamos que es un momento de indecisión si hablamos de volumen, lo cual nos da pues una información extra. Aunque hoy no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en otra cosa, que es el tamaño de las velas, sobre todo cuando vemos alguna vela roja bastante pronunciada, y aparte de eso se dan condiciones en el indicador de Wyckoff o Everex, y si en los canales de Dongxiang también hay un rompimiento bajista, y al contrario, si nos encontramos con un fuerte volumen alcista y tenemos confirmación en los otros indicadores, también sería una posible entrada en long, pero eso lo vamos a ver más detalladamente. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de vuelta, ¿eh? Recordad que el vídeo que acabáis de ver ahora de BingX está desactualizado. De hecho, ahora mismo han implementado acciones, luego han implementado también otra sección exclusiva para memes. Ya sabéis que las memes ahora mismo están muy de moda, que si Ladies, que si Turbo, que si Pepe y un montón de ellas, ¿no? Cada día es una nueva. Pues que sepáis que ahora mismo en BingX les tenemos ahí a mano todas a golpe de clic. Bien, vamos a ver un caso bajista porque esto es muy interesante. Ahora mismo nos centramos en este rango, que de hecho ya veis que los canales de Dongxiang nos ayudan mucho a tener ese suelo y ese techo controlado con las líneas. Los canales de Dongxiang los podéis encontrar en cualquier
cualquier sitio, no solo en TradingView. A ver, son unos canales, igual que las bandas de Bollinger, son muy populares. Lo está en todos los sitios. Lo podéis encontrar, no solo en TradingView. Puede cambiar un poco el estilo y demás, pero en general es igual en cualquier plataforma que lo encontréis. Bien, ¿cuándo vamos a hacer una entrada en short? Ahora vamos a ir con las condiciones, así que prestar muchísima atención. Entrada en short. Primero que vamos a tener en cuenta. Lo primero que vamos a tener en cuenta es en el indicador de Everex o de Wyckoff, llamarlo como queráis, cuando tengamos un cruce, bien sea bajista o bien sea alcista. En este caso buscamos un cruce bajista como este que tenemos aquí, básicamente porque vamos a entrar en short. Tendríamos un cruce o una confirmación alcista si el cruce fuese a la contra, de abajo hacia arriba, pero eso ya lo vamos a pasar a ver después. Primera confirmación la tenemos aquí. Pasamos de estar por encima del nivel 0 a estar por debajo del nivel 0. Primera confirmación. Segunda confirmación, tenemos que tener en los canales de Donchian un rompimiento o una ruptura que nos lleve de estar por encima de la media central, esta media de color amarillo, a estar por debajo. ¿Dónde tenemos ese rompimiento? Vamos a marcarlo. Vemos que aquí estamos por encima de la media, aquí esta vela rompe y cierra por debajo, ¿vale? Segunda confirmación, ahí la tenemos. Veis que se corresponde perfectamente con el cruce, ¿vale? Y ahora el volumen, esto muy importante. El volumen ya sabéis que no siempre se corresponde en la misma vela, puede ser, pero tenemos que afinar la vista bastante. Los que habéis seguido los 60 y tantos directos que he hecho, y muchos, la gran mayoría utilizando este indicador de volumen, sabéis identificar el volumen. Lo que pasa que en los directos hacíamos todo lo contrario. En los directos, si recordáis, entrábamos en estas zonas de bajo volumen. Aquí vamos a hacer todo lo contrario, porque aquí no buscamos retrocesos como con las bandas de Bollinger. Aquí buscamos ir a favor de esa tendencia. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Si vemos una barra de volumen, ya veis que no se corresponde justamente con las otras confirmaciones. Está pues una vela antes. De hecho, veis que eso juega a nuestro favor porque se está anticipando. Esta vela nos está advirtiendo. De hecho, se corresponde con esta vela grande. Pero nosotros, como entramos a vela cerrada y ya tenemos el indicador de volumen ya adelantándonos pues esta caída, ¿no? Pues estas son las tres confirmaciones que tenemos que tener o que se tienen que dar para entrar en short. Ahora bien, ¿cómo entramos aquí en short? Y aquí os voy a decir una cosa, os va a ser mucho más sencillo con los canales de Donchian colocar el stop loss y el take profit. De hecho, muchos lo habréis pensado, que por qué no dejo solamente esta media amarilla y quito los canales verde y rojo. Pues precisamente por lo que voy a explicar ahora, porque tenemos ahí como una referencia para saber dónde colocar nuestro stop loss y nuestro take profit. Me explico. Vamos a por la posición corta. Recordad, a vela cerrada siempre. Nunca se entra en esta vela. No, porque esta vela no sabemos si va a terminar aquí o si al final deja una mecha y vuelve otra vez para arriba. Así que entramos a vela cerrada, lógicamente para cerciorarnos de que ya ha habido una ruptura de esta media central y ya estamos en tendencia bajista porque el precio está por debajo de dicha media, ¿de acuerdo? Bien, aquí no nos hace falta, como os comentaba, marcar el área. El área va a ser prácticamente esta zona donde tenemos el canal superior del canal de Donchian. Entonces nosotros nos apartamos un poco con el stop loss. Después cada uno que use la gestión que quiera. Yo os digo la que yo usaría tanto en esta estrategia como en otras. Después cada uno que use lo que quiera. Yo, por ejemplo, ya sabéis que tampoco uso mucho apalancamiento, no me gusta abusar, y sin embargo hay gente que se apalanca a 200x. Totalmente respetable, pero yo lógicamente no lo comparto. Bien, a la hora de tomar las ganancias volvemos a lo mismo. Vamos a tomar como referencia esta línea del pasado que tenemos aquí atrás que nos marca un suelo o un soporte. Vamos a llevar nuestra toma de ganancias justamente ahí. Ahí la tenemos. De esta nos apartamos y a esta la dejamos clavada. Me explico. Vamos a coger esto. Esta línea roja la clavamos aquí. Justamente tenemos que respetarla sí o sí. Pero esta otra, esta línea de aquí, no podemos pegarnos aquí con el stop loss. ¿Por qué motivo? Bueno, yo creo que esto ya está más que dicho, pero no pasa nada. Yo lo repito cada vez que subo un vídeo sin ningún tipo de problema. Si este es el techo principal o la resistencia principal, veis que 1, 2, 3, 4, 5 velas han venido aquí, pues es muy fácil que el precio pueda venir a buscar la misma zona de nuevo, así que por eso es que nos apartamos un poco. Esa sería mi gestión. También, como os digo, podemos tener en
cuenta diferentes zonas, porque para eso tenemos aquí ahora mismo los canales de Donchian que nos van a ayudar mucho. Tenemos esta zona, veis que aquí viene a apoyarse esta mecha, por eso se forma aquí el canal de Donchian. Tenemos esta otra zona, ¿vale? Veis que nos va marcando los mínimos de una manera muy precisa, entonces nosotros podemos marcar esos áreas también como puntos de salida, tanto ese como este otro. Mirad, ¿vale? Mirad que este primero también es muy bueno, mirad cómo podíamos tener una toma de ganancias superior, y de hecho si hubiéramos tomado también este último punto, también estamos ahora mismo en la actualidad, mirad, justamente con el gráfico en la vela que se está desarrollando en tiempo real, ahora mismo en el precio de Bitcoin. Tenemos a Bitcoin ahora mismo en 26.379. Todo apunta, ¿vale? Ya sabéis que yo no tengo una varita mágica ni una bola de cristal, pero yo veo estos dos puntos de soporte y estoy viendo esto que tenemos aquí, y si acerco el gráfico estoy viendo que tengo 1, 2, 3, 4, 5 velas al mismo nivel, con lo cual, bajo mi punto de vista, como os digo, yo no soy mago, pero si se cumple el análisis técnico y no hay por ahí ningún fundamental raro que lo estropee, esto para arriba. Pensar que estamos en gráfico de 4 horas, así que no hablo de que vaya a subir hoy ni mañana, quizás sí, quizás no, hablo de próximas horas, próximos días, esto tiende a subir. Bien, vamos a ver el caso contrario, que sería un caso alcista. Es básicamente lo mismo que hemos visto ahora, pero al contrario, sin más. Primera confirmación, si antes íbamos de arriba hacia abajo, ahora vamos de abajo hacia arriba. Tenemos que buscar este cruce o esta intersección, en este caso alcista. Antes de nada, que no lo he comentado, evitar estas zonas, ¿vale? Cuando veáis que hay esta indecisión, que está prácticamente esta media pegada al punto cero, que no tiene fluctuación, no sirve. Necesitamos que haya venido de un movimiento bajo, al igual que aquí, que venga de un movimiento alto, porque es que si no, no hacemos nada. Tiene que tener oscilación. Bien, segunda confirmación, como habíamos visto antes, ruptura de la media amarilla hacia abajo, pues ahora es al revés. Nos encontramos por aquí debajo de la media y de repente viene esta vela y no solo sube, sino que aparte rompe y el precio se queda por encima de la media amarilla. Ya tenemos aquí dos confirmaciones. Y si nos vamos al indicador de volumen, veis que veníamos con un volumen pequeñito y de repente barra de volumen grande. Ya tenemos ahí la tercera confirmación. Espero que se esté entendiendo todo lo que estoy comentando. Si no es así, dejármelo saber en los comentarios. Ya sabéis que yo agradezco todos los comentarios que me dejéis, los de apoyo sobre todo, ¿vale? Cuando alguien me dice genial lo que haces, estupendo, gracias por el vídeo, yo eso lo agradezco, no sabéis cuánto, de verdad, de corazón os lo digo, pero aparte de eso, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar, porque ya sabéis que yo respondo todos los comentarios. A ver, todos los comentarios coherentes, ¿vale? No todas las personas dejan comentarios coherentes. Gracias a Dios, el 99% sí. Bien, vamos a colocar la gestión, posición larga, entramos aquí y vamos a hacer básicamente lo mismo que antes. Fijaros aquí que no os lleve a confusión esto. Tenemos aquí esta zona, pero esta no es la zona que nos interesa. ¿Qué zona es la que nos interesa? Mirad, esta zona es la que nos interesa. Básicamente la tenemos también marcada con el canal de Donchian. Esta es la que nos interesa, no esta. Hombre, podría ser, ¿no? Pero me parece un poco descabellado poner un stop loss, no aquí. Si lo ponemos aquí y luego aparte tenemos que dejarle un margen, no es muy coherente. De hecho, también tenemos aquí canal de Donchian, ¿vale? Y no lo llevamos hasta aquí. No vamos a llevar el stop loss hasta aquí, ¿vale? Hay que ser un poco coherentes con estas cosas, ¿eh? En este caso, el que nos interesa es esta parte baja. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a alargar esto un poco, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, sabemos que nos tenemos que apartar un poco de ahí. Ahí sí, no esta zona tan baja. Mirad dónde estamos, Vale, zona alta. Veis que se corresponde con el canal de Donchian también, más o menos prácticamente. Aquí tenemos la línea verde y el área, y aquí también, ¿vale? Es nuestra zona de salida. Al final, ya sabéis que la estructura es lo que más yo tengo en cuenta, por eso me pareció interesante también traer de nuevo los canales de Donchian, porque es una muy buena herramienta, sobre todo para aquellas personas que empiezan a ver la estructura. Lo vais a ver de una manera muy sencilla y sin falta de colocar ahí un montón de soportes ni resistencias, ¿no? Al menos tener la base principal, que es el suelo y el techo principal, nos va a servir de mucha ayuda. Bien, pues aquí ya tenemos nuestro punto marcado para la toma de ganancias. Ahí lo tendríamos. Como os digo, esta estrategia me la han compartido esta semana. Le he estado haciendo un montón de pruebas, ya os digo, porque de mano solamente estaba utilizando el Leverex y los canales de Donchian, pero
pero el hecho de tener aquí en el Everex, tener también el volumen, esas barras de volumen, aunque se veían ahí muy bonitas, transparentes y demás, pero no me gustaba tenerlo todo en un indicador. Preferí más tener este indicador de volumen aparte. Y bueno, de paso, para los que no conocían este indicador de volumen, pues ahora ya lo conocéis. Para ser un indicador gratuito tiene mucho potencial y ofrece mucha información. Respecto al indicador de Everex, o como os comentaba antes, de Wyckoff, que de hecho ya os comenté antes que me dejarais en la descripción si queréis saber más acerca de qué es eso de la ley de Wyckoff, etcétera, ¿vale? Pues bueno, vemos que da unas entradas muy limpias. También, si queréis que le haga un backtesting en tiempo real, hacérmelo saber. Yo ya sabéis que voy anotando todas las estrategias y cuando tengo ya 2, 3 o 4 que son, por ejemplo, las que más aceptación hayan tenido, pues cojo y pum, una semana me dedico solamente a hacer backtesting. Eso es lo que vengo haciendo en los últimos vídeos. Los que seguís el canal ya lo sabéis. Creo que fue la semana pasada, fueron 3 o 4 vídeos de backtesting. Después hubo otras 2, 3, 4 estrategias. Después otro par de vídeos de backtesting y así sucesivamente. Así que ya sabéis, si queréis que haga un backtesting sobre esta estrategia, si os parece interesante, dejármelo saber en la caja de comentarios. Y vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero ante todo que este vídeo os haya gustado, os haya sido de interés, hayáis pasado un rato agradable, tranquilo. Hoy es sábado, sé que mucha gente estará pues de fin de semana o habrá salido. Otra gente como yo estará en casa, porque además aquí en Asturias, que es donde yo resido, está lloviendo sin parar, así que mejor que en casa no se está en ninguna parte muchas veces. Ya he hecho esto. Si os ha gustado el contenido, dejarle un like, un comentario y nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.